La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy bien, vamos a hablar de otros recursos que tenemos para poder hacer un arreglo bien bonito, bien cercano a la idea que tenemos en nuestra cabeza, a esa concepción final que tenemos de la pieza que estemos elaborando. Entonces, la armonización. Dentro de la armonización tenemos lo que es conocer escalas, conocer diferentes acordes, sus inversiones, diferentes posturas, jugar mucho con el colorido que le da un acorde en cierto momento al tema, si va de acuerdo a lo que yo siento, si va de acuerdo a lo que quiero demostrar, a lo que quiero comunicar. Y dentro de esas posibilidades que le da a uno el tema cuando está arreglando es una muy importante la modulación. Modular es cambiar de tonalidad, ya sea definitivamente o transitoriamente, el desarrollo del tema. En algún momento yo hablé con el maestro Julio César Oliva, gran compositor y arreglista mexicano que les recomiendo que escuchen. Es una de mis máximas referencias de la guitarra en cuanto a arreglos. Unos arreglos bellísimos de canciones como La Viquina, como Cielito Lindo. Eh, bueno, tiene unas composiciones increíbles. Yo le mostré mis arreglos hace muchos años, le mostré uno de Lágrimas Negras, que es en mi menor, y yo le dije, maestro, ¿qué le parece? No lo había desarrollado pues todavía completamente. Y él me dice, está muy bonito, pero mira que cuando el tema llega a la parte del coro y termina esa sección, vuelves a tocar en mi menor y es como que el tema se ahoga. Desahógalo modulando. Puede ser que toques la misma melodía en otra tonalidad o que pongas una idea original tuya dentro del concepto del tema. Entonces uno dice, bueno, modular, listo, voy a modular. ¿Qué necesito yo saber para modular? Bueno, ¿a qué tonalidad quiero llegar? A la que sea, no importa cuál sea, tengo que saber cuál es el acorde que va a puentear la armonía original con la armonía final de la modulación. ¿Sí? Ya una vez que yo encuentre esa armonía o ese acorde relacionado, puedo empezar a desarrollar mi idea con lo que yo quiera. Vuelvo y digo, o sea, que uno tome la melodía original del tema, o que uno ponga lo de uno, como se dice, o que recree la idea de otro músico, no importa. Es tener como muy presente que es un recurso la modulación para poder decir algo más en la adaptación para música en guitarra sola. Cuando uno escucha canciones, escucha letras, uno se da cuenta de que las letras dicen mucho y pueden mantenerse en una tonalidad todo el tiempo, pero siempre el discurso va a decir una y otra cosa y la gente va a tener la atención puesta. En el caso de la música instrumental, eso no pasa. ¿Por qué? Porque son solamente sonidos, son solamente notas. Entonces uno tiene que recurrir a todo lo que sea posible para poder sostener la atención de la gente en la música, para poder conectarla con uno. Bien utilizaban los músicos en el romanticismo temprano elementos como el nacionalismo y el virtuosismo. ¿Y por qué lo hacían? Porque justamente estaban tratando de desligarse de que la música siempre haya sido un elemento tan elitista, un elemento que fue básicamente acaparado por las altas cortes de Europa, los reyes que tenían sus propias orquestas y tenían sus músicos a su disposición, que hacían música como ellos les daba la gana, pues. Mm, Todo eso cambió con la Revolución Francesa. Ya la idea de que los reyes y las élites tenían que tener tantos privilegios, pues
no era aceptada. Entonces eso hizo que los músicos pues se volvieran al pueblo, se volvieran al nacionalismo, como les digo, y al virtuosismo. El virtuosismo no es un pecado, tocar muy bien un instrumento. Eh, yo pienso que es una disciplina muy bonita que nos lleva a un autodescubrimiento muy alto y que nos permite trascender más allá de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, hacia otros seres humanos. Pero por supuesto que tiene unas exigencias y tiene un compromiso de vida. Tocar la guitarra de una manera muy buena es un estilo de vida. Y bueno, depende de dónde quiera llegar uno, no necesariamente todo el mundo tiene que ser un virtuoso, eso es muy importante entenderlo. Lo importante es que haga música y que esa música que haga sea honesta y que conecte con las personas. Entonces, vamos a decirlo como es, ellos en el virtuosismo tenían que recurrir pues a todo tipo de artilugios o de parámetros circenses para poder sostener su música. Y a la gente le gusta esto, cuando tú estás en la música popular, en general, no hablo de la música popular, pues como se entiende hoy en día en Colombia, sino a los géneros populares en general. A la gente le gusta, no sé, el solo de Desperado. Yo no sé, o le gusta. A la gente le parece que eso es tocar demasiado y uno tiene que darle a la gente un poquito de eso. ¿Mm? Pero no necesariamente quedarse ahí. Eso es una manera de conectar con ellos para después mostrarles lo que uno quiere mostrarles. Donde está la música que es esencial para uno compartir. Entonces, dentro de esos múltiples recursos que uno tiene, que son muchísimos, que ya hemos visto algunos, pues está la modulación, como decía, tratar de navegar en diferentes armonías para que el tema coja otra atmósfera, coja otro sentido, coja otro aire. Y bueno, para concluir ya toda esta temática de arreglos, sugerencias, escuchar arreglos de otros guitarristas de cualquier género, sin prejuicio, sean de guitarra clásica o no, sean de flamenco, sean de Tommy Emmanuel, de gypsy jazz, de la música que sea que se les atraviese, de música peruana, de música mexicana, de música oriental, de música brasilera, es decir, salir del canon, salir de lo que tenemos ya cerca de nosotros, porque esta es información que va a recalar en nuestra cabeza, en nuestra creatividad. Entonces escuchemos de todo, sin prejuicio, sin asco, que eso le pasa mucho al guitarrista clásico, es un poco prejuicioso con cosas, esto me gusta, esto no, esto no. Uno de los grandes guitarristas como el maestro Gentil Montaña o como por ejemplo Julian Brim, que son gente que se destacó mucho en el ámbito clásico, pero poco se conoce de ellos en su manejo de la música popular y eran brillantes, eran unos re duros. Entonces, esa información que uno capture del mundo de la música popular va a retroalimentar el concepto de lo clásico y viceversa. Lo que sea que uno aprenda de lo clásico va a retroalimentar lo popular. Y en general ustedes se van a dar cuenta que los mejores músicos del mundo conectan las dos fuentes, conectan las dos cosas, siempre. No se quedan en la mediocridad de lo uno o en el prejuicio de lo otro, no. Conectan las dos cosas de manera que sea funcional para ellos y funcional para la música. La psicoacústica, ¿qué es la psicoacústica? Es poner a sonar en la cabeza de las personas lo que no está sonando. Es decir, tratar de recrear de diferentes maneras un motivo, una melodía. Ustedes ven muchos los guitarristas de jazz, por ejemplo, los que son solistas como el maestro Joe Pass. Él cuando hacía sus, bueno, él ya falleció, pero cuando él hacía sus conciertos, él por lo general
si se iba a tocar una pieza al solo, tocaba mucho con trío también y con bajo y con eso, pero cuando iba a tocar una pieza al solito, lo que él hacía era tender una base. Yo qué sé, bueno, es algo que se me ocurre ahora sí de sopetón. Pero no todo el tiempo está el groove. Pero aunque no esté sonando, este groove ya está en la cabeza de la gente. Ya está sonando allá. Cuando hablo del groove, hablo de eso. Eso ya está sonando en la cabeza de la gente. Ya está ahí. Entonces, ese es un recurso que tenemos que usar mucho. Yo particularmente no lo uso tanto, pero la psicoacústica de todas maneras no se limita a eso. Se limita a... ella trasciende, digamos, a otras áreas, donde uno, por ejemplo, puede coger un motivo o un leitmotiv y tocarlo de diferente manera, como el estilo de las variaciones, por ejemplo. Pero no necesariamente tiene que hacer una variación completa. Yo, por ejemplo, en el Fiesta en Corraleja hice... Si ustedes se dan cuenta, esto tiene mucho parecido con... Ya llegó la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Tiene mucha similitud con esto, pero pues obviamente yo lo estoy recreando de una manera diferente y haciendo un ostinato en el bajo todo el tiempo. Entonces, esa idea está sonando en la cabeza de la persona. Con el primer impacto emocional que usted le haya causado a través del sonido, a través de la música, ya usted puede empezar a jugar y puede empezar a variar esa idea de diferentes maneras para que ese circuito cerebral que se quedó en la cabeza de esa persona empiece a conectar con otras cosas. Y eso es mantener la atención del oyente, ofrecerle otras cosas. Entonces, psicoacústica, miren ese asunto, miren un poco sobre eso. Ser curioso, buscar la melodía en varios registros, tonalidades, no limitarse siempre a tocar tanto por acá, sino no tener miedo de subir, no tener miedo de meter la mano más arriba de la guitarra, perderle el temor a eso. Muy bien, Fiesta en Corraleja es un arreglo que yo empiezo a hacer el 20 de enero del año 2014. ¿Por qué lo empecé a hacer? Porque tengo un familiar que cumple años ese día y por lo menos la gente de mi generación en Colombia, que de pronto estuvo en una banda de guerra, que estuvo en un grupo musical X, tiene muy presente esta canción. Sobre todo el estribillo, ya viene el 20 de enero. Y entonces se pega mucho y cada vez que una persona cumple años o cada vez que uno está en enero y se acerca la fecha, no se le viene a la cabeza esa melodía. Entonces yo empecé de alguna manera como a tomarle el pelo a esa persona y me empezó a salir algo que yo no había visto antes dentro de lo que había trabajado. Empezó a surgir algo muy bonito con la guitarra y te decía, ¿qué tal si me pongo a hacer un arreglo de esto? Entonces yo había empezado primero muy sencillo, digamos acá, en esta parte, en la parte más cómoda de la guitarra. Sin embargo, yo al escuchar la versión original
me daba cuenta de que la melodía tenía un timbre, tenía un sonido, y los pregones que van detrás o los contracantos tenían otro timbre, otro sonido. Entonces yo empecé a plantearme la idea de tratar de respetar eso, de tratar de expandir los recursos de la guitarra lo mejor posible para poder hacer esta música como yo quería hacerla, con todo. Y casualmente el tema está en la menor, que es una tonalidad muy fácil para la guitarra, entonces se me fue permitiendo fácil al principio. Bueno, ella empieza... Entonces aquí tenemos la primera frase y el bajo. Ese bajo naturalmente lo hace el bajo en el conjunto de Alfredo Gutiérrez con los Coraleros de Majagual, o no recuerdo cuál fue el grupo que lo grabó, pero es como que traté de imitar un poco de eso, ¿no? La melodía, ya va el bajo haciendo lo suyo. Y aquí yo hago ese slide o ese deslizamiento por dos cosas. Primero, porque me gusta cómo suena, y segundo, porque técnicamente me resulta más fácil deslizar este dedo para hacer este re acá que saltarme de ese dedo a ese y tratar de mover la posición de tal manera que me suene la idea, por lo menos respetando las notas de la melodía lo más posible. Entonces es como que un recurso se complementa con otro, ¿sí? Luego tenemos que son como los coritos del principio de la parte instrumental, y ahí se repite el tema. Pues yo los invito a que lo escuchen, los que no lo han escuchado en YouTube, para que miren cómo se va desarrollando el arreglo. Luego entramos a la parte de la estrofa. Esa parte yo traté de cuidar mucho de que la melodía sonara lo más parecido a la intención que estaba haciendo el cantante. Sí, como con ese. Y eso tiene origen en la idea de que la mayoría de grandes acompañantes de guitarra en todos los géneros del mundo históricamente, si se dan cuenta ustedes, y siempre hablo del flamenco porque es el género base, la guitarra trata de imitar los melismas de la voz. O sea, no se limita a hacer como... sino trata como de... como darle esa expresividad, ¿sí? Que no suene cuadrado, que suene vivo, que suene colorido, ¿sí? Y luego viene... tengo aquí una voz, tengo aquí otra voz, y tengo aquí el bajo. Entonces sonaría. Y suena tal cual como suena el arreglo original del tema. Luego tenemos, pues se repite el motivo, ¿cierto? Y bueno, ahí se va desarrollando el tema. Luego lo que yo hago es cambiar de altura o intercambiar pues lo que estaba sonando primero con lo que tiene que sonar ahora. Entonces, si yo al principio había hecho, ahora lo hago acá y me respondo acá, pero aquí ya no voy a hacer, sino hago esto, una rearmonización, y aquí el bajo va a ser la melodía, y se encuentra tanto la melodía como la nota del bajo en ese mi. Es como que van andando paralelamente y pum, se encuentran ahí. Y aquí cambia un poquito el ritmo. Los soneos, ya no suena, sino que lo contrasto con un soneo.
o con un paseo vallenato, como se quiera, o con un montuno cubano. Y el bajo. Entonces ahí es cuando digo que no necesariamente todo el tiempo tengo que estar haciendo la melodía en los registros altos intermedios, sino que el bajo puede hacer también ese papel. Puede recrear de otra manera el tema, ¿sí? En algo muy sencillo. Y vuelvo. Siempre le apunto mucho a eso, esa expresividad que dan los vientos, que da la voz. No tan cuadrado, como digo. Ese es mi estilo de arreglar. Y ahí seguimos pues con la misma idea. Luego y aquí ya cortamos completamente ese concepto tan contrapuntístico, digámoslo, por lo menos de manera temporal, para volcarnos completamente sobre las ideas del maestro Francesco Buzzurro, guitarrista italiano que admiro muchísimo, y es básicamente tocar líneas melódicas bastante complejas, pero manteniendo siempre el bajo. Pero yo lo que hice fue no tomar necesariamente elementos del jazz norteamericano, el jazz europeo, sino tomar elementos de la improvisación de la música costeña, particularmente y de forma natural, pues del porro, que es el género que estamos tocando. Donde se ve, por ejemplo, que el bombardino, que es un instrumento de viento, o el clarinete, hacen frases de improvisación con motivos muy particulares, muy identitarios de esta música. Entonces, y obviamente escuché pues al maestro Lucho Bermúdez, a Ramón Benítez, y escuché mucha música que me diera como información de cómo suenan esos fraseos melódicos de esas improvisaciones. No tiene que ver nada con la guitarra, como creo que lo pueden deducir, que seguro es así, pero es como traer esa información aquí. Entonces viene sube y me paso por mi bemol, me paso por fa menor y un bombito con sabor acá. Y aquí me tomé el atrevimiento de poner un contrapunto estilo de Bach. Yo estudio mucho a Johann Sebastian Bach en mi etapa más formativa. Me estudié como unas 3 suites de Bach completas y pienso que es una información que todo guitarrista tiene que tener. A mí por lo menos la disociación de manos que me dio Johann Sebastian Bach no me la dio ningún otro género. Y yo creo que la magia de la guitarra clásica es ahí, en poder hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Pero eso se aprende, yo por lo menos lo aprendí, fue tocando Bach. Tocando obras complejas, tocando obras sencillas, dándome a mí mismo la posibilidad de asimilar esa información para hacer lo que yo quería. Porque creo que incluso antes de estudiar la guitarra clásica tenía muy claro lo que quería hacer con el instrumento. Entonces esa información me sirvió para eso. Entonces viene aquí un contrapunto. Y hasta ahí. Entonces un contrapunto estilo bachiano, donde el bajo va por un lado, donde la melodía va por el otro, pero la melodía va, digamos, como sosteniendo un ostinato de alguna manera. Luego viene algo completamente diferente. Esto es una frase muy del flamenco, sobre todo en la mano derecha, si se pueden dar cuenta, va a ser muy picado. La idea ahí es darle una proyección diferente al instrumento. Entonces hemos pasado por la guitarra clásica, hemos pasado por el jazz, hemos pasado por la improvisación de la música del porro,
hemos pasado un poquito por Bach, que está implícito todo el tiempo, un poquito por cosas del flamenco, por la improvisación y así. Y bueno, así se va desarrollando el tema. Luego viene una parte que es muy libre, muy al estilo de las granadinas del flamenco. Pero no va a sonar flamenco, no va a sonar todo el tiempo pues como con la novena bemol, no. Es como en la forma, en lo que quise yo imitar, tomar esas ideas un poco. Luego viene una parte que es de lo que les hablaba hace un ratico, que es eso. Entonces yo entro haciendo esto con el pulgar, que es de alguna manera como imitar el sonido del redoblante. Y ese es el ostinato que mantengo todo el tiempo ahí, mientras voy haciendo unas melodías adyacentes. Jugando con el motivo. Y arriba. Cambio el registro. Adorno. Conecto con otra idea. Volvemos al tema. Y ahí yo me quedé como, carajo, el tema me sigue pidiendo más desarrollo y yo no sé qué hacer. ¿A dónde voy? Porque yo sentía que el tema me jalaba y me pedía y me pedía y me pedía. Yo decía, miércoles, ¿qué hago? Entonces me acordé del comentario que les hice ahora del maestro Julio César Oliva, ¿por qué no módulas? Entonces, do menor. ¿Cómo me conecto yo con do menor, que es, digamos, el acorde misterioso con el cual uno tiene que encontrar ese puenteo? Pues básicamente lo que hago es que paso por sol. Sol es el séptimo grado en su escala menor natural. Tiene relación con mi, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, a través de ese sol, que es séptimo grado de la, me conecto con do menor. Entonces ese sol es quinto grado de do menor, ¿cierto? Pero ojo una cosa aquí también. La melodía, al menos al principio, las primeras notas de esto son las mismas si yo hago mi que si hago sol. Y aquí, para darle sentido de do menor, ya no hago el mi natural, sino naturalmente pues el mi bemol, ¿cierto? Mejor dicho, ya no hago el mi, no hago ni el aire, pues, sino hago el mi bemol. Pero las otras notas son las mismas acá que acá. Y el mi cambia. Sustituto
significa que estoy cambiando la fundamental del acorde de mi por su tritono. El tritono, como bien sabemos, es esa nota que está entre el cuarto y el quinto grado. Ese es el tritono, sería así de modo. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, mi 7. Si lo hago con el bajo en el tritono, me va a sonar de esta manera. Si lo hago con el bajo en la tónica, me va a sonar de esta forma. ¿Y qué es lo que pasa con el sustituto tritonal? Que va a resolver naturalmente pues, en el primer grado, en este caso el La. Entonces, el sustituto tritonal, por supuesto que también se puede colorear, no necesariamente va a ser así todo el tiempo, ¿cierto? Se puede hacer así, puede ser así, se puede hacer así, se puede hacer así, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que juego con las notas adyacentes, ¿sí? Entonces ahí es cuando hablamos de que tenemos que conocer arpegios, conocer escalas, conocer, si yo hago un acorde, cuál es su respectivo arpegio, cuál es su escala, con qué nota está relacionado, cómo me suena también. Todo eso es una parte que es un balance entre la lógica y la intuición. También tengo que ir viendo cómo me suena, principalmente. Y luego entonces del sustituto tritonal volvemos a La menor. Y volvemos a repetirlo del principio. Arriba. Y aquí ya le doy un final pues muy similar a los finales que hacen en esta música. Y bueno, así fue como dice Fisan Corralero.